amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a Minería en Positivo por Profesional FM 89.9. Repetimos a través de FM del Solar 95.9. Nos encontramos en una semana más para charlar justamente de temas vinculados a la actividad minera en nuestra provincia y en la región. Saludo a mi compañero José de Castro Alem del otro lado, estamos a través de Zoom. Un gusto volver a encontrarte, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias Agustín, compañero. Y saludo a todos los oyentes, los teleoyentes, como bien lo decís vos. Agradecido por todas las consultas y preguntas, ¿no? Hay mucha gente que nos está escuchando y me hace las preguntas así al pasar, que yo después te las derivo. Así es. Hoy vamos a poder responder algunas de ellas poniéndolas en perspectiva con un amigo que viene como invitado también. Bueno, hoy estamos internacionales porque nuestro invitado es chileno, con muchísima experiencia en materia legal, académica. Contanos un poco de quién se trata nuestro invitado y enseguida vamos a estar, por supuesto, charlando en profundidad con él. Por supuesto, Juan Pablo Bambach es uno de los destacados abogados de minería de Chile, de un estudio que tiene más de 120 años allá en Santiago. Trabajó en muchos de los grandes proyectos de Chile, tiene una vasta experiencia, además profesor de la universidad, maestrías en Alemania, una eminencia reconocida en el derecho minero y además con vasto conocimiento interno de la industria, ¿no? Y lo importante de esto, Agustín, que es lo que tratábamos de destacar y por qué lo invitamos también, es poner siempre, en la minería hay muchas historias o muchas perspectivas sobre algunas cosas que no se interpretan en forma errónea de realidades que son un poco más complejas. De lo que tratamos de mostrar ahora es tratar de ir sobre algunos prejuicios, algunos considerando y ver lo que significa hacer minería en Chile, que no todo es tan fácil como uno cree, que en algunos otros casos tienen toda una historia, una evolución, y muchas veces ve la foto y no necesariamente las películas. Así que hoy vamos a tener una buena charla con Juan. Claro que sí, mucho para aprender, para escuchar, para tomar como referencia, ha dado el auge también de la minería con el litio, un capítulo que hemos hablado también en la charla que mantuvimos a través de Zoom con él, algo que nos interesa porque nos toca muy de cerca, particularmente a los salteños. Pero me contabas una curiosidad, un estudio jurídico familiar, el de nuestro invitado, que lleva más de una centena, más de 100 años en actividad en Chile. Algo sabe el hombre, ¿no? Absolutamente. Absoluto. Tiene varios socios que fueron personas muy destacadas en la historia del derecho de Chile, pero principalmente en el sector minero, como en otros derechos, y pertenece Juan Pablo a ese estudio, que es muy interesante porque justamente la minería también tiene una historia de más de 120 años, por lo menos, no, desde el principio de como él bien lo va a contar, desde el principio de la República, pero principalmente en el tema particular del cobre, de más de 100 años, grandes empresas mineras, o toda la historia de lo que significó el salitre del norte. Entonces, hay mucho de historia. Y sí quiero traer algo acá. Ustedes saben que mi formación no es de derecho, digamos, pero todos los abogados me comentaron siempre que el derecho a revisar y el que era guía era el derecho que venía del lado del chileno, que a su vez se alimentaba de otras cosas, y fundamentalmente de la historia, ¿no? Pero hay temas muy interesantes que muchas veces se malinterpretan, el tema de lo que significa la propiedad minera, lo que es un mineral concesible, por qué el Estado muchas veces uno cree que es solamente producir y no entiende muchas veces el tema del riesgo, de lo que eso significa. Todas esas considerando que tiene la industria minera que lo hace complejo, y eso sí se lo ve en la historia chilena y que tenemos que aprender y poner en perspectiva, ¿no? Ujú. Algo destacable también de la charla que vamos a compartir enseguida es la importancia de la seguridad jurídica, algo que más allá de los gobiernos militares en Chile, e incluso de la transición entre un gobierno más de izquierda, otro más de derecha, vemos que hay una política de Estado en materia minera en Chile de la cual tenemos también que aprender. Absoluto. Siempre se repite, ¿no? Vemos que cuando empezamos a hablar con gente que está realmente en el sector, el tema de la seguridad jurídica es algo que se repite, y justamente en la parte política y principalmente en nuestro país y en nuestra provincia, que empezó a ser cada vez minera, interpretar las cosas, creo que la autoridad ya lo tiene bastante claro, que mientras uno dé reglas claras, la inversión puede tomar el otro riesgo, que es el riesgo geológico, el riesgo de que no es simple, digamos, la naturaleza es compleja y tiene muchas cosas desde el punto de vista técnico que uno tiene que afrontar.
Entonces, si no le damos a su vez, le sumamos otro tipo de riesgo, bueno, el negocio se convierte inviable y la potencialidad inviable. Ese es un tema importante. Y lo otro es lo que siempre repetimos, ¿no? El tema de la sostenibilidad, el tema de los permisos, el tema de los requerimientos que existen para que sea una industria de lo que es hoy en día, un líder en lo que significa el tema del manejo medioambiental, el tema social, el trabajo con comunidades, que siempre está interrelacionado y que también Chile va a la vanguardia, pero que nosotros en particular en el tema del litio estamos, yo diría que en la mejor posición en este momento y hemos aprendido y estamos haciendo escuela también. Así es, Chile no tan evolucionado, Bolivia tampoco, y sobre el final de la charla vamos a ocuparnos de ese tema, porque hay mucha expectativa respecto del famoso triángulo del litio que concentra de las producciones a nivel global la mayor cantidad, quizás, ¿no? De este recurso, pero que parece más complejo de lo que se cree, ¿no? Por eso es importante que apuntalemos nuestras políticas de Estado, nuestra seguridad jurídica, nuestra legislación y que a través de programas como el nuestro podamos llevar este conocimiento también a la gente para que entienda de qué se trata y de un momento histórico además para el litio, que es un mineral que hasta hace unos años era casi despreciado, hoy apreciado y quizás a futuro otro lo reemplace, ¿no? Absoluto. Siempre la minería tiene, la minería, bueno, la civilización, la industria, tiene cambios tecnológicos que llevan a que una cosa sea más o menos importante. Estamos en un momento histórico desde el punto de vista de la sostenibilidad, el cambio climático, la necesidad de nuevos minerales y por detrás de eso el litio y todos los que hablamos. Hay varios que son puntos de inflexión que nos colocan en un momento de toma de decisión importante para el crecimiento de nuestro país, para el crecimiento de nuestra región, para la sostenibilidad del planeta. O sea, son varios condimentos que hay que manejarlos y manejarlos de forma adecuada y que podemos verlo como región y aprender de lo que pasa en Chile, hacer nuestra propia historia y tal vez intercambiar cosas con nuestro país hermano, que como yo siempre digo, ¿no? Lo digo en la universidad, uno cruza la frontera, yo viví en Antofagasta, en particular pasa de aquí al simplemente 600 kilómetros más cerca que ir a Córdoba, y uno empieza a ver lo que es la minería del lado de la región de Antofagasta, solo 40 kilómetros de nuestra frontera, está la mayor productora de cobre privado del mundo, que es Minera Escondida, de Paso de Socompa, solamente 40, y es una cosa que uno, difícil que se lo imagine la gente que está en otro tipo de industria, pero no pasa por ahí. Una industria que tiene 40.000 empleados, una cantidad de infraestructura tremenda, esas cosas que son viables en nuestra provincia o en nuestro país, las podemos ver inmediatamente al otro lado de la cordillera y podemos vender servicios, podemos vender insumos, que también lo habíamos hablado con Diego Pestaña en su momento, ¿no? Así que hay muchas posibilidades, estamos muy cerca. Ujú. Bueno, sin más preámbulos, José, y agradeciendo, como todas las semanas, a la Cámara de la Minería de Salta por su apoyo hacia nuestro programa, invitando a los demás también que quieran sumarse como sponsors a Minería en Positivo, desde ya que están invitados a hacerlo. Vamos a presentar a nuestro invitado, saludamos y nos vamos directamente a la charla. Muy bien, y vamos inmediatamente entonces a saludar al invitado del día, del programa, de la semana, a José, una persona que tiene un currículum muy, muy interesante, vinculado, por supuesto, al ámbito del derecho y de la minería, y quiero que vos, que lo conoces muy de primera mano, lo puedas presentar y saludar. Juan Pablo Bambach, un amigo, un eximio profesional chileno, que nos va a traer una idea de varias cosas, en realidad nos va a traer varias ideas, en realidad nos va a poner en perspectiva lo que significa Chile, que tenemos nosotros una visión desde la Argentina y sobre todo desde el lado minero, y vamos a tratar de ir y volver con algunos temas de ajuste de algunas percepciones que existen. Pero yo quiero destacar que Juan Pablo es un abogado de la Universidad de Chile, tiene más de 30 años en la profesión y es un reconocido profesional en la industria, vive en Santiago y hace algún tiempo que lo conozco, que trabajamos juntos en algunas cosas allá en el país hermano chileno, en el cual tuve la oportunidad de trabajar casi 6 años, así que conozco bastante. Así que agradezco a Juan Pablo que nos atiende desde el sur, desde su casa de veraneo, le vamos a poner. ¿En dónde está Juan? Aquí pegado a Villa Langostura, a 1 hora del Pirihueco, perdón, a media hora del Pirihueco, y por el Pirihueco uno se va en el ferry hasta
hasta el sector de Villa Angostura, de San Martín de los Andes. Juan, tal vez para la audiencia, y sobre todo tenemos una audiencia bastante concurrida en el noroeste argentino, la primera imagen que tenemos desde la Argentina en la minería y desde el noroeste es que Chile está muy lejos en cuanto a la experiencia con respecto al tema minero en particular. Entonces, tal vez ponerlo un poco en perspectiva lo que significa la historia minera de Chile, cuándo está, qué es lo más importante en Chile, cuáles son los principales desafíos que tuvo la industria y cuál es la posición actual de la industria minera en Chile, como para mostrárselo a los oyentes argentinos, ¿no? Que tienen mucho de imaginario popular. Perfecto, perfecto. Bueno, tú bien conoces Chile, es un país eminentemente, intrínsecamente minero desde su historia. Es un país que en términos mineralógicos no le ha sido fácil. Teníamos Perú y teníamos Argentina, uno era un virreinato, el otro era una provincia, y nosotros éramos el último rincón del mundo. Y desde los albores de la, de la República, en el fondo, siempre estuvo vinculada a la economía de alguna manera, a la agricultura principalmente, y en el norte a la minería bastante artesanal, bastante plata y oro. Éramos pobres en oro, pero teníamos bastante plata. Chañarcillo, un distrito minero en Copiapó, tercera región de Chile, y estuvo vinculado siempre con una importancia en la minería en ese sector. Luego vino la Guerra del Pacífico, lo cual anexamos territorios que eran boliviano y peruano, siendo bastante ricos en términos de minería metálica y no metálica. Todo nace, acuérdense, la Guerra del Pacífico nace por una disputa entre Bolivia y Chile por la región de Antofagasta, en la cual eran territorios bolivianos y que estaban entregados en concesión a empresas inglesas y chilenas, y hubo un problema impositivo de alza de tasa y que provocó al final una disputa, que fue una guerra que al final se suma también Perú. Bueno, y la guerra termina del 1879 a 1883, termina la guerra del Pacífico y Chile anexa todo lo que hoy día alberga la gran minería del cobre. Entonces, y principalmente también muchos de los actuales salares están más en Copiapó, pero también muchos de los actuales salares donde se encuentra esta naciente industria del litio. Ahora, no fue fácil esto porque de esa época en el fondo la minería fue desarrollándose, pero realmente tuvimos una minería de cobre, ya al comienzo del siglo pasado tuvimos una minería del cobre en que estaba especialmente la gran minería del cobre vinculada a empresas americanas, la Braden, la Anaconda, que tenían los yacimientos de Chuquicamata, el Teniente y El Salvador, con explotación a gran escala. Pero Chile producía en esa época, éramos actores en el cobre, pero producíamos en total unas 500.000 toneladas de cobre fino al año, entre esas dos. Luego vino la estatización, la nacionalización del cobre, bien sabido proceso en esa época, donde primaban más los vientos estatistas y socialistas. Se estatizó y se privatizó y se nacionalizó la minería del cobre, se nacionalizó Chuquicamata, la gran minería del cobre Chuquicamata, el Teniente, Salvador y Andina, y pasaron a ser lo que es la base hoy día de Codelco. Así nace un poco Codelco, producto un poco de la nacionalización de la gran minería, que en ese momento fue apoyada y fue soportada, proceso que fue soportado por todos los diputados y senadores del Congreso, por su gran mayoría. Entonces era algo bastante consensuado, pero no menos traumático. Esto ocurría el año 73, 72, 73. Luego sigue Codelco, nace Codelco, siempre vinculado a la gran minería del cobre, con esas producciones y con una tecnología a la época bastante obsoleta, podríamos decirlo, pero sin gran desarrollo. Viene después la dictación viene el gobierno militar que, si bien, como todos sabemos, los militares son bastante también estatistas por definición, nacionalistas, en este caso sí el gobierno militar, a diferencia de lo que pasó en Argentina, aquí hubo un gobierno militar no hubo alternancia, y por lo tanto las políticas fueron buenas o malas, fueron bastante más perduraderas, y específicamente en minería nos hicimos rodear por gente que venía con mucha influencia libertaria, en ese sentido venían de economistas de Chicago, en que vieron que la minería en el fondo había una clave para su desarrollo, que era la certeza
y la certeza. No había más componentes para permitir una minería, el desarrollo de la minería, que la certidumbre para el inversionista extranjero, que acordémonos que había recién corrido despavorido producto de la nacionalización, que además fue sin pago de indemnización. Entonces era un desafío bastante grande cómo incentivar a los inversionistas que creyeran nuevamente en Chile y invirtieran, como todos sabemos, cuantiosa inversión en exploración para desarrollar ya una minería que no existía, porque la que existía ya estaba en manos de Codelco. Y ahí viene la dictación del Código de Minería y la Ley Orgánica Constitucional. Y ahí le damos el crédito a un gran personaje que es el hermano del presidente Piñera, que acaba de morir, que se llama José Piñera, gran economista, en que en el fondo él detecta y dice, aquí la única clave es la certidumbre, no hay otra. Nadie va a estar dispuesto a invertir si el día de mañana yo te lo voy a quitar. Y por lo tanto se crea un código de minería con una protección constitucional al derecho de propiedad minero de tal envergadura equivalente a la propiedad sobre la propiedad o el dominio que uno podía tener sobre cualquier otra cosa. Y eso permitió que volvieran los capitales a Chile, volvieran los grandes capitales y creyeran nuevamente en el sistema. ¿Y cuál fue ese gran, él lo llama el famoso nudo georgiano, que es un nudo de la mitología griega que en el fondo no se puede desenredar? ¿Cómo lo desenreda él? Decía, ¿cómo le podemos dar esta certeza? Es que elevó la concesión minera, porque, perdón, voy a retroceder un poco. Junto con la nacionalización del cobre, antiguamente el que era dueño del terreno era dueño también de la mina, de la mina. Existía una confusión de dominios. La nacionalización del cobre, junto con nacionalizar y estatizar la minería, también lo que hizo fue crear un sistema concesional. Había un minero que se acostó siendo dueño de su mina y se levantó siendo concesionario de su mina. Y la concesión lo que básicamente decía es que el Estado era dueño de todos los recursos naturales que habían en el país y que en el fondo lo que hacía era entregarlo en un acto de concesión a los particulares y al Estado mismo también para que los pudiera explotar. Entonces, obviamente, todo era más feble la credibilidad en las autoridades de que esto no se iba a volver a repetir, este proceso expropiatorio, y también en una concesión que era algo incorporal, era un derecho y que había que darle forma para que fuera protegido y que tuviera una fortaleza en sí mismo. Y así en el fondo se crea la Ley Orgánica Constitucional y la legislación minera que llevan esta concesión a un rango de protección constitucional a tal nivel de que puede ser hipotecada, que se reconoce en el caso de expropiación una forma de calcular los perjuicios y eso es bien importante. Los perjuicios se determinaron constitucionalmente, una ley de rango constitucional en que los perjuicios en caso de una expropiación iba a ser el valor futuro de los flujos, el valor presente de los flujos futuros de caja que produjera una mina. Entonces, al final del día, el Estado no tenía ningún incentivo a hacerlo porque le costaba una barbaridad. Bueno, toda esa herramienta, esa estructura legal que fue la que permitió el desarrollo de la minería, permitió que a Chile llegaran las BHP, los Anglo American, los Freeport, etcétera, y con grandes proyectos como Escondida, como Collahuasi, los mismos Luxis con todos los yacimientos que tienen, capitales que en el fondo fueron y estuvieron dispuestos a invertir esta gran cantidad de plata, y pasamos hoy en día, en el fondo, después de 20 años, 30 años que uno ve, tú, José, puedes ser testigo del desarrollo minero en el norte, la cantidad de dinero que hay y que ha mejorado las condiciones de vida y en general, no solamente las condiciones de vida, sino que la tecnología también ha ido preparando a la gente y hoy día uno tiene una masa. Somos productores de cobre, también somos productores de cobre a gran escala, pero también con un expertise tremendo. Entonces, al final del día, la clave para todo esto fue la certeza, y la certeza la dio el marco legal. Pasamos de producir 500.000 toneladas, como decía yo, de cobre fino al año. Hoy día Chile produce 8 millones, y más de la mitad es privada. Cuando partió la minería privada no existía. Era Codelco, que había sido el producto de la expropiación. Hoy en día Chile es el principal productor de cobre del mundo. Y bueno, y el oro nunca hemos sido muy famosos, tampoco hemos sido muy famosos en plata. Perú es más famoso en oro y en plata, Argentina también, pero en el fondo, al final del día, uno lo que dice es que no es la minería al final. La minería requiere certeza, requiere tan intensa en inversión, en capitales, es tan intensa y tan incierta en términos geológicos y en términos de permisología, que es lo que se ha ido complicando hoy día, que al final uno necesita al menos un marco claro y cierto. Y eso es lo que las minas se hacen, no nacen, se hacen. Y eso permitió que la gente fuera a invertir plata en exploración. Bien saben que en cobre, por ejemplo, el litio es mucho más fácil en términos de exploración y hallazgo, pero en términos del cobre, las probabilidades, para que entiendan, las probabilidades
de hallazgos de una mina es 1%, y que esa mina llega, perdón, y que ese recurso llega a ser mina es 1%. O sea, es más fácil irse al casino y apostarle al pleno, que uno va a tener mayor suerte probablemente. Entonces es un negocio de perseverancia, un negocio de credibilidad, un negocio, y así muchos proyectos pasaron, muchas compañías explorando, remodelando, hasta que llegaron y cambia la tecnología, los yacimientos de baja ley pasan a ser explotables. Y bueno, hoy día Chile es un gran actor en minería. Hemos sido, ¿cómo se llama? Hemos sufrido los embates de todas las legislaciones que tienden, un poco también a si hay mayor ganancia, también mayor recaudación a través de los royalties. Bueno, pues se ha ido acomodando la industria, transformándose más eficiente, de forma también que haya una contribución grande al país. Lo que contribuye la minería privada a las arcas de Chile son una enormidad de billones de dólares. Entonces ha sido una industria que se desarrolló al amparo de la certeza, de la estabilidad de la certeza. No hay otra receta, no hay ninguna otra receta, y ustedes saben que la Argentina, en el fondo, en la medida que han tenido y los periodos que han tenido certidumbre, han podido desarrollarla. Nosotros tenemos la suerte, y aquí voy a hacer un comentario personal, tenemos la suerte de no tener gobiernos federales, porque gobiernos federales significan muchas capas de permisos y muchas capas de autoridades que aprueban. Nosotros tenemos una autoridad central que de alguna manera, con toda su complejidad y deficiencia, ha permitido el desarrollo más, de alguna forma, más uniforme de la minería en términos de normas y en términos impositivos. Y ahora llegamos al litio, y ahí no sé si José... Sí, sí, está muy bien. Creo que has dado una completa visión de toda la historia de Chile y lo que significa, ¿no? Eso para que también aprendan acá de que en general las cosas se pueden ver como una foto, pero existe una película súper compleja. Agustín, ¿querés consultarle algo específico o Bueno, comentar sí, algo? sí, bueno, señalaba el doctor que la minería en Chile nace prácticamente de forma conjunta con la nación y han ido adecuando las normas también a medida que iban evolucionando los años, pasando las décadas y adaptándola también al derecho internacional y a la realidad de Chile, ¿no? Y toda su rica historia también. Tengo entendido que además de la industria pesquera, principalmente la minera, es el soporte fundamental de la economía en Chile. Hoy, ¿cuánto representa en materia de ingresos, si es que tiene, por supuesto, conocimientos y precisiones al respecto, y que además parte de lo que el Estado eh, capta por las exportaciones, principalmente del cobre, son invertidas en defensa, porque también es sabido que Chile tiene un ejército muy fuerte en este sentido, ¿no? Hay un porcentaje, creo, no sé si seguirá siendo así, que se destina justamente a esto. Sí, sí, está la ley de defensa, estaba la ley de defensa que parte de las exportaciones, especialmente de Codelco, iban derechamente, no las empresas mineras, sino que las de Codelco iban derechamente a la ley de defensa. Esto se modificó, hoy en día no es así. Pero sí, efectivamente, era una forma de canalizar recursos. Acuérdense que era un gobierno militar, entonces evidentemente tenían sus prioridades, los gastos, pero no fue eso lo que incentivó ni se incentivó la minería, pero efectivamente había esa ley, se llamaba ley de, no recuerdo exactamente cuándo era, pero ya no existe, que parte de la utilidad de Codelco se iban directamente no a renta general de la nación, sino que se iban a financiar los gastos militares. ¿Cuánto representa? Más del 20% del PIB chileno en minería, o sea, es una enormidad. La industria que la sigue es la industria forestal, también ¿cómo se llaman? Los salmones, la industria salmonera. Es una industria que evidentemente si uno va al norte de Chile, como uno va a Argentina al norte y cerca de San Juan, qué sé yo, uno ve el desarrollo de la minería y lo que deja, ¿sí? Es increíble, no solamente en lo que es inversión directa, sino que lo que es inversión indirecta, mucho Creo que es interesante colocarlo en perspectiva al tema, ¿no? Argentina exporta en orden de 3.500 millones de dólares de minería, Chile es 10 veces más que eso. Y solamente la zona del norte, o sea, el norte grande, principalmente la zona de Antofagasta, el mayor exportador de cobre, y Chile es el mayor productor de cobre del mundo. Es decir, solamente ver una mina como Escondida, que está a 50 kilómetros de la frontera de Salta. Mina Escondida tiene el orden de 35.000 empleados entre directos e indirectos. Entonces es una industria sumamente grande y sumamente interesante y importante. Es un motor de la economía, sin duda, es un motor y que permitió que Chile, que es un país pobre por definición, porque la Argentina es un país rico por definición, entonces tienen como para
ya han resistido cuánta fiesta, por así decirlo, y cuánta cosa, y aún siguen siendo ricos. Chile es un país pobre, Chile es un país pobre en agricultura, es pobre, en el fondo es alejado, es un país montañoso, es un país difícil, pero en minería tuvimos la suerte de encontrar la forma de desarrollarla. Minería en Chile, las probabilidades que exista lo mismo en Argentina son iguales, si al final la falla es la misma. Es un tema de riesgo, es un tema de riesgo. La minería es puro riesgo, riesgo en la exploración, riesgo en los ciclos del negocio, riesgo, permisología, riesgo de agotamiento. A diferencia de otras industrias, las minas se agotan, o sea, el recurso mismo se agota, baja la ley, etcétera. En otras industrias uno va y planta árboles, uno va y planta salmones y el ciclo puede recuperarse. En minería es muy riesgosa y hay proyectos. A mí me tocó el proyecto del Abra cuando yo partí trabajando, por ejemplo, el Abra, que era una asociación entre Codelco y en esa época era Cyprus Amax, hoy día Phelps Dodge, Freeport, hoy día. Claro, en el fondo le tocó, tenía vida útil de 15 años, le tocó bailar con la fea, como decíamos nosotros, 10 años con precio bajo el dólar, y había que seguir igual, porque había que pagar los créditos contratados por instituciones financieras internacionales, había que seguir operando y ahí uno se come la vida útil y no es recuperable. Lo que uno se comió en vida útil no es recuperable después en términos económicos. Entonces, es una industria que le ha faltado promoverse más, porque la verdad es que es una industria que a veces ha sido bien poco entendida y maltratada cuando es un motor y ahí los privados, nosotros tenemos una constitución de la República que está muy inspirada, a pesar de los intentos de cambiarla, está muy inspirada en lo que es la subsidiariedad como principio. La subsidiariedad básicamente lo que dice, ustedes deben saber, es pues, dejemos al privado todo aquello que el Estado, que lo puede hacer el privado y que el Estado la verdad es que no tiene por qué hacerlo, no puede competir. Y eso en el fondo es el sistema concesional, la concesión minera es eso, dejémosle al privado desarrollar la minería. Y así fue, pasamos de 500.000 toneladas a 8 millones, de los cuales 5 millones los producen los particulares. No es Codelco ha creado valor, por supuesto, y tiene muchos beneficios, pero el motor de la economía ha sido el particular. Eso se ve ahora, el desafío con la nueva industria del litio, en lo cual ustedes ahí nos llevan ventaja, nos llevan ventaja en cuanto a desarrollo. Comentando el tema del litio, pero quisiera volver sobre un par de conceptos que estabas comentando, Juan. Un tema importante es la estabilidad, el tema del marco de riesgo, siempre lo comentamos, ¿no, Agustín? Yo siempre lo comentábamos, decimos cuán compleja es la industria y la necesidad de tener reglas claras para trabajar. El otro tema es cómo Argentina después tomó gran parte de toda la evolución que tuvo el Código de Minería y principalmente durante la década del 90 trató de adecuar parte de la legislación de la Ley de Inversiones Mineras basado en el éxito de Chile y eso le dio un pequeño repunte de la minería. No llegamos a hacer, por supuesto, lo que es Chile, pero tiene muchos de los conceptos que Chile lo fue evolucionando durante muchísimos años. El tema del concepto de concesión minera, el tema de propiedad minera, que es justamente lo que estamos hablando. La única diferencia que tenemos nosotros es que al ser país federal, los dueños de recursos son las provincias y no el Estado nacional, salvo que fuese contrario en un territorio nacional, pero sigue bastante el formato de Chile. Lo único que no nos acompañó es la macroeconomía y algunas cosas que están en general difusas. Pero ahora vamos a ir al tema del litio, creo que no sé si tenemos para hacer un Oye, y un alcance. Tan exitoso fue el modelo chileno que créeme que también ha sufrido bastante embate y tentaciones de ser modificado y meterle mano. Los gobiernos más de corte, más quizás más los gobiernos quizás los gobiernos más de corte, no quiero decir solista porque tuvimos gobiernos solistas que fueron los mayores promotores de la minería, así que no, pero son los tiempos actuales en el fondo llevan a dificultar la minería en términos de permiso, en términos de, en fin, Perú adoptó un sistema muy parecido al nuestro, no el sistema constitucional que tenemos nosotros exactamente, pero un sistema muy parecido y con inversiones extranjeras, y hoy día Perú ahí nos pisa los talones en materia de cobre, en materia de oro, para qué decir, y ahí nos pisa los talones. Y hoy día la minería en Perú funciona como un escenario y un mundo absolutamente aparte, divorciado de la política. La política puede estar destrozado el país, pero la minería sigue ahí. Grupos chilenos que estuvieron dispuestos a meterse en Chile se terminaron yendo, como los Angelini, se terminaron yendo a Perú, porque estaban las condiciones mucho más dadas para
en términos de desarrollo. Entonces, hay que cuidar, a eso es la invitación un poco nosotros hacemos siempre, es entender la minería y tratar de cuidarla también, y que también se ajustan los retornos que debe dejar. Pero en fin, litio. Sí, ¿Qué te puedo litio, decir vamos a del entrar un litio? poquito más de lleno en la cuestión del litio entonces, y tiene que ver justamente con la apreciación que hay, por lo menos en la Argentina, del recurso, ¿no? Que en Chile está la idea de que el litio es del Estado, ¿no? Y acá hubo una pelea incluso muy fuerte el año pasado respecto de las intenciones del Estado Nacional de apropiarse del recurso, y la mesa del litio, integrada por las principales provincias productoras, Catamarca, Salta y Jujuy, dijeron no a través de sus diputados y también sus otros representantes, que los recursos son, como dice la Constitución, de las provincias, ¿no? En el caso del litio también hay una diferenciación más allá de la diferencia que hay entre un Estado federal como el argentino y un Estado más unitario como es el chileno. Hay diferencia en cuanto al tratamiento del litio. Te diría, el tratamiento del litio en Argentina es concesible, o sea, es del Estado, pero el Estado, en este caso los gobiernos federales o las provincias, pero en el fondo es posible de ser explotado por particulares, se entregan los permisos. En Chile, un poco la historia, en Chile se declaró el año 1979 un decreto de los militares, que era la ley en esa época, se llamaban decretos, porque no había Congreso, el decreto famoso 2886, que declaró reserva para el Estado del litio. ¿Y por qué? Porque en el fondo los militares veían en el litio un material que tenía en esa época importancia para la fusión nuclear, entonces era estratégico desde un punto de vista militar. Y se declaró y se dejó inconcesible. Eran concesibles cuando nace la legislación minera, como les contaba el nuevo Código de Minería, quedó todos los minerales concesibles, excepto el litio y los hidrocarburos líquidos y gaseosos, no el carbón, el líquido y gaseoso. Y mira dónde estamos atrasados. Estamos atrasados nosotros en la industria del litio y estamos atrasados en la industria de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque al final del día el Estado no es un gran promotor, sino que tiene que ser los privados los que arriesgan aquí. Entonces, bueno, quedó como inconcesible. Como inconcesible, y la ley declaró, la Constitución dijo, bueno, el Estado es el dueño de todo el litio, y lo pueden explotar el Estado directamente a través de sus empresas, dice, o también lo pueden explotar a través de concesiones administrativas o unos contratos especiales de operación que está pensado para los particulares. ¿Qué ha pasado con la industria del litio? En Chile, en el fondo, el litio siempre estuvo asociado a un gran actor que era Soquimich y al Marle, y un salar además que era el salar de Atacama. Chile es muy rico, tiene muchos salarios y es muy rico en términos de concentración. Más rico que en el lado argentino, más rico que en el lado boliviano también. Hay 2 o 3 salares que son muy ricos, que es el salar de Atacama, el salar de Maricunga y otros 2 o 3 más, y que tienen concentraciones muy altas, 1200 ppm versus salares en el lado chileno o en el lado argentino que tienen 200, 150 ppm. Eso hace la gran diferencia y con mucha posibilidad de recarga, por lo cual hace un tema que es sensible desde el punto de vista ambiental, lo hace más manejable. Bueno, pero no ha habido desarrollo aparte de Soquimich, que en el fondo lo que hace fue explotar concesiones del Estado que le entregó en explotación, y como bien saben ustedes, está en Salar de Atacama, estaba Albemarle, estaba Soquimich, que son propiedad del Estado, y solamente ese desarrollo de litio, después voy a ir a los demás, pero ese desarrollo de litio le ha permitido en el fondo al Estado recaudar el año pasado y antepasado más de 8.000 millones de dólares solamente en lo que es regalías, más entonces es una fuente de financiamiento. Dejó más el litio del Salar de Atacama al Estado que lo que le dejó Codelco, ¿ah? Mucho más, completo, en lo que eran recursos. Entonces, bueno, el litio, el litio hace 5 años atrás, el litio no valía nada, valía ¿cuánto? $5.000 a tonelada, $2.000 a tonelada, pasó a 10.000, llegó a costar $83.000 a tonelada, hoy día cuesta $10.000 a tonelada, y siempre asociado a la transición energética, a la movilidad, al tema de la batería y la capacidad que tiene almacenamiento. Y este boom del litio, en el fondo, nosotros vemos con preocupación en Chile que en el fondo, a diferencia de Argentina, que lo ha logrado canalizar y lo ha logrado conducir en forma eficiente, la mayoría de las empresas están en Argentina. En Chile no hay desarrollo minero en litio, salvo lo que vienen de Soquimich y Albemarle. En todos los demás salares estamos a la espera de definiciones, y hay empresas que están explorando, empresas que están cotizadas afuera, que están explorando, que tienen todas están así como esperando para partir, con la primera fila para partir, y falta una definición en cuanto a la estrategia. En cuanto a la
puede hacer la intervención del Estado. Entonces, creo que ahí nos llevan una delantera. Esta es una industria, el litio es una industria que es cíclica y probablemente más que cíclica, porque el cobre, a diferencia del cobre, el cobre es un commodity que se va a seguir ocupando siempre. El litio puede ser sustituido el día de mañana por el sodio, dicen, o no tengo idea, tú, José, eres más ingeniero de minas o geólogo, sabes más, pero en el fondo hay que aprovechar la oportunidad. Y nosotros en Chile estamos un poco empantanados a la espera de regulaciones y definiciones de este gobierno, por lo menos, y esperamos que ya avancemos luego y se puedan permitir. Los particulares están dispuestos a invertir millones de dólares porque sí tenemos el marco de certeza jurídica y el marco de estabilidad que el inversionista le es tan importante para a la hora de disponer recursos. Bien, bueno, proponemos, José, a continuación un breve paréntesis para cumplir con nuestros auspiciantes. Vamos a hacer una pausa y enseguida retomamos la segunda parte de la nota de esta charla que estamos teniendo con el doctor Juan Paulo Bambach. ¿Te parece? Excelente, esperamos. Pausa. Bueno. Estamos en Minería en Positivo y seguimos charlando con el doctor Juan Paulo Bambach desde Chile, que gentilmente a través de Zoom se ha sumado a nuestro programa, a nuestra propuesta, y estamos aprendiendo un montón, ¿o no es así, José? Absolutamente. Ya han visto que Juan Pablo puede dar una cátedra completa y nos da una idea también de todo lo que significa poner en contexto, sobre todo para la percepción que tenemos de Argentina con respecto a Chile y todos los vaivenes que tiene la historia con respecto a la minería. Y hay conceptos muy ricos de lo que comentó Juan Pablo, ¿no? El tema de la necesidad de trabajar con una visión de largo plazo, con gran parte de la seguridad jurídica para bajar las otras incertidumbres que tiene la minería y cómo va fluctuando, ¿no? Nosotros tenemos un montón de reglamentaciones, leyes, etcétera, que fueron copiadas desde la experiencia que ya tiene Chile. Pero ahora quisiera avanzar. Hemos hablado mucho sobre el pasado y la actualidad, ahora hay que avanzar sobre el futuro. Ya nos comentaba sobre el tema del litio. Hay también una visión acá, Juan Paulo, de que en general la minería no se interpreta bien, de que tenemos muchos problemas nosotros en la Argentina, cosa que no pasa en Chile porque existe mucha historia y que así en Chile. Yo sé que las condiciones cambian, pero por ejemplo el derecho a origen, el tema del trabajo con comunidades, el tema de lo que significa otro tipo de percepción con respecto al tema ambiental, ¿cómo se ve hoy en día en un país con gran historia minera y qué nuevos desafíos trae eso para la industria, ¿no? Según tu perspectiva. Sí. Sí, bueno, yo desde que partí en esto de la minería del año 93, partí antes del 93, en realidad el 88 partí con una compañía americana y después me fui a un proyecto de partido de cero y tuve la oportunidad un poco de conocer un proyecto que era un proyecto realmente de cero. En esa época todo lo que era la matriz de permisología era nada. Me acuerdo que ese proyecto en 6 meses estoy hablando, 6 meses, un año, obtuvo todos los permisos para iniciar la construcción. Y a los 2 años estaba operando. Partió el año 94, yo me fui para allá, en 96 estaba operando, 96, final de 96 operando, y al 98 con la ampliación, que era el proyecto Labra, un proyecto que producía 220.000 toneladas de cátodos de cobre. Enorme. Entonces, yo he sido un poco testigo de cómo se ha ido complejizando todo el tema de la permisología, las aprobaciones ambientales, y no solamente las aprobaciones ambientales, sino la permisología. Nosotros tenemos una ley de base del medio ambiente, que es una ley que suponía que estaba llamada a centralizar toda la permisología en un gran permiso que iba a servir como de ventanilla única. Se decía que en el fondo usted tiene su permiso ambiental, no se preocupe por todos aquellos permisos sectoriales porque le van a llegar como el maná del cielo. Y no fue así, se fue complejizando todo lo que eran los permisos sectoriales y cómo jugaban con este gran permiso, esta resolución de calificación ambiental,
fue evolucionando la institución ambiental y fueron apareciendo otros desafíos y otras variables que no tampoco se tenían en esa época. Todo el tema que tú bien dices, José, de las comunidades y las comunidades indígenas. El norte de Chile, la verdad es que había muy poco hecho en relación a eso, estaban muy poco identificadas las comunidades, es un desierto, por lo tanto, evidentemente no estaban, pero existían las comunidades y hoy en día, evidentemente, la participación a partir del convenio 169, todos los proyectos mineros, los desarrollos mineros, hay una gran participación y tienen que participar y se involucran las comunidades. Es más complejo, pero en el fondo es su tierra, por lo tanto, también hay que tomarlo en cuenta y ver cómo se puede conciliar más cosas, que haya un beneficio para ellos también y también hay un beneficio y que sean factibles los proyectos, ¿no? Que no se puede llegar, y eso es el peligro que uno ve de repente, la tentación de muchos proyectos que se ven entorpecidos sin mucha razón y a veces sin mucho tampoco querer de las mismas comunidades, manipulados muchas veces por ONG o organizaciones, pero en general yo diría que los casos más recurrentes son casos en que existe esa cooperación, se hace más caro el desarrollo del proyecto, se hace más lento el desarrollo del proyecto. Cuando digo que se demora un año, 2 años en desarrollarlo, después fue evolucionando y hoy en día un proyecto, una vez que ya se tiene explorado un proyecto con facilidad, la facilidad y el desarrollo de la parte en marcha son 8 años. Bueno, no, lo que digo yo es que tiene que haber una cooperación del Estado y tiene que tratar del Estado de mediar en toda esta permisología y facilitarlo. Y en eso está el gobierno actual, en un intento por tratar de racionalizar esto y que no se transformen en proyectos que se eternizan 10 años, sino que hay un desarrollo concreto, porque de eso depende el desarrollo y la mejora en la calidad de vida de millones de personas o de miles de personas y de familias enteras, y uno lo ve como han ido mejorando las condiciones a raíz de... Al final la riqueza y el dinero de alguna manera siempre fluye y mejora las condiciones. No hay otra fórmula. El asistencialismo del Estado no es suficiente. Es el privado el que debe generar la riqueza y recrear. Y qué mejor negocio para el Estado en una industria riesgosa de no poner un céntimo y facilitar el desarrollo del proyecto minero y quedarse con una gran tajada. Me parece muy justo. Entonces, y es muy barato, evidentemente. Hágalo, señor privado. Una invitación para que el privado arriesgue recursos y de eso yo me voy a beneficiar. Sí, de esto que hablábamos nosotros, los 8 millones de toneladas de cobre fino, que es una enormidad, el Estado participa a través de los impuestos más del 60%, entre impuestos directos e indirectos. Entonces, y más el royalty, más todavía. Entonces, el Estado tiene que entender ese rol, y ese rol va desde dejar al particular actuar, como también facilitar la vía y hacer razonables los tiempos. Eso. Juan, dos cositas que me gustaría enfatizar también para ponerlo en perspectiva y comentarlo. Chile está pasando desde hace un tiempo por 2 intentos constitucionales, de cambios constitucionales, que tenían diferentes... ¿Qué perspectiva le ven a eso? Porque se suponía que había algo intrínseco en ese cambio, cosa que no ocurrió, y qué es lo que avisoran para el futuro y qué consecuencias tendrá para el sector, ¿no? Para el sector minero. Sí. Y lo otro que te quería consultar es, también muchas veces se toma Codelco como un ejemplo de la empresa estatal, digamos, minera, pero lo importante que vos comentabas, la convivencia de ambos y cómo la historia fue fluyendo, cómo se conformó Codelco, que fue realmente una expropiación originalmente, no que haya hecho el riesgo original de la exploración, y cómo después hizo el cambio Chile y volvió a traer nuevas inversiones, ¿no? Que son 2 cosas que hay que desmistificar en general y mostrarlo en particular para nuestros oyentes. No, yo tengo, parto por el revés, parto destacando el valor de Codelco. O sea, Codelco nace a raíz de la nacionalización, no es que ella haya expropiado nada, sino que en el fondo los recursos naturales los recursos del cobre fueron estatizados y nacionalizados, y fue esta empresa la que se hizo cargo. Ha creado valor sin duda, ¿no? O sea, ha creado valores, nuevos proyectos. Uno dice, bueno, ¿y lo podrían haber hecho los privados? Sí, por supuesto, lo pueden hacer los privados, no cabe duda, pero minero eficiente, en términos minero eficiente, yo en eso le saco sombrero porque tienen muy buen nivel profesional, a pesar de que muchas veces en el fondo está politizada, porque es una empresa del Estado, pero yo creo que cada vez es más empresa del Estado que del gobierno de turno. O sea, yo creo que es bastante independiente
y hace su trabajo, lo cual, en el fondo, cómo conciliar, tú decías, cómo conciliar al particular con este desarrollo estatal. Yo creo que son conciliables, evidentemente. El Estado tiene el derecho, el Estado tiene el derecho de abordar también la industria que quiera, pero sometido a las mismas reglas de los particulares. Eso es lo que dice la Constitución actual. Básicamente, el Estado, señor Estado, usted tiene el derecho a hacerlo, tiene una ley que lo habilite, pero en materia minera, usted, salvo en el litio, que es lo inconcesible, en materia minera, usted tiene que someterse a las mismas reglas de los particulares. Es un poco la igualdad de tal forma que no existan preferencias. Preferencias ni trato discriminatorio. Yo creo que Podco tiene un papel muy importante, lo ha hecho muy bien. El particular, el privado, es el que explica el desarrollo minero de Chile, más que Podco, sin duda. Ahora, respecto a la Constitución, estos cambios de Constitución, que estuvimos muy cerca de el primer intento de desnaturalizar el sistema minero, la verdad es que no prosperaron, gracias a Dios no prosperaron. Yo creo que el capítulo constitucional se cerró. Yo creo que hay conciencia del aporte de la minería. Sí están los tiempos modernos, exigen mayor estándares de cumplimiento, de envolvimiento con las comunidades, de responsabilidad social. Bueno, son cosas que en el fondo las compañías han tenido que ir metiendo dentro de su agenda y dentro de los presupuestos, Me parece bien. Pero yo creo que la Constitución, el tema constitucional quedó zanjado por un buen rato. No se va a tocar la minería, no se va a tocar el régimen concesional. Lo que se podría haber hecho es haber aprovechado lo único que venía, que podría venir sería una concesibilidad del litio. No lo veo posible tampoco, que se declare concesible el litio y así destrabar los proyectos de litio y dejar entrar a los particulares. Eso sería estupendo. No creo que haya ocurrido, porque ya está instalado en el colectivo que el litio es el segundo oro de California, y esto en el fondo el Estado no quiere quedarse abajo y quiere administrarlo. Me parece que es un error, porque creo que puede tener mucho mejores recursos y retornos con inversiones que se hagan hoy día, y no con tratar de acaparar o arbitrar el desarrollo de proyectos en forma, y que lo único que hacer es relantitiza, así de se relantizar, los atrasa y lo hace imposible al final del día. Y el ciclo del litio va a pasar que va a ser superado por alguna otra cosa, ¿no? Vemos los precios, $83,000 a tonelada, hoy día vale $10,000. Y probablemente, como Chile ni Argentina son los únicos, no son los únicos productores del mundo. Nosotros lo que hace es que producimos base salmuera. El litio está presente en forma de roca, la pigmatita está presente en cuantos yacimientos. Es cosa que lo echen a andar nomás, y es litio. Cosa que está pasando, y razón de por qué el precio baja. Cosa que está pasando. Pero bueno, sí. Claro. Entonces, esto es un producto que en el fondo el Estado tiene que entender. Sí, que no vaya a ser que nos pase con la industria del salitre, que al final no fue una falta de voluntad de explotarlo, pero fue sustituido por el salitre sintético y se acabó el salitre. Y la salitrera, que era la fuente de ingreso de Chile durante todo el siglo XIX, al final del día desapareció y ya. Entonces, la tecnología va dejando obsoletos muchos productos. No va a pasar con el cobre ni el oro, porque son con metales base que son muy potentes, pero el litio puede ser que baje el valor y ya nadie quiere invertir porque los retornos no son tales. Eso es lo que pasa. Bueno, doctor Parín, redondeando la entrevista, tenemos muy poquitos minutos, y en base a lo que venía comentando entonces, hay que aprovechar la coyuntura de la demanda de litio. Chile todavía empantanado, Argentina quizás un poco más avanzado en cuanto a la instalación de distintas empresas, Bolivia quizás también muy atrasado en este sentido, y hablo del famoso triángulo del litio. ¿Qué tan lejos estamos de alguna manera establecer una legislación común entre los tres países para potenciar la industrialización del litio, de la explotación y la industrialización del litio, habida cuenta de las realidades distintas de cada país, ¿no? En materia económica, legislativa, etcétera? Sí, el triángulo famoso del litio. Yo creo que no sé si va a haber mucho espacio para poder políticas comunes. Yo creo que Argentina nos lleva una ventaja muy grande, que nos lleva una ventaja porque, si bien es cierto, los salarios son de leyes mucho más bajas, ha permitido que se experimenten en salarios
tecnologías de extracción directa, que significan que la evaporación, que es el sistema tradicional, se deje de lado y se haga a través de una extracción directa con una inyección, lo cual en el fondo al final yacimientos de baja ley son igualmente rentables que un yacimiento de alta ley. Por lo tanto, Argentina en esto nos va a ir superando en materia de litio, que van a permitir la explotación de muchos salares de baja ley, pero con este sistema de extracción que hay empresas en el mundo como Lilac, Eramet, que están prontos a producir con extracción directa. Hay otras empresas, Sunrise, chino. Entonces, yo creo que va a haber un cambio tecnológico en la producción, en los procesos, que va a ser muy importante, y Argentina nos lleva un mundo en eso. Chile se tiene que apurar. Bolivia, bueno, es un mundo aparte. El país hermano de Bolivia se toma sus tiempos. Así que yo no sé si va a haber, la pregunta tuya, si es posible tener un triángulo así. Yo lo veo más posible con Argentina, evidentemente. Más que nada, yo creo que va a haber un desarrollo en cuanto a la comercialización. Van a usar Chile como corredor muchas veces para exportar, por un tema de distancia y logística. Chile también por logística puede proveer de ciertos insumos muy importantes para la industria, la ceniza de soja, qué sé yo. Yo creo que va a haber muchas sinergias que pueden ser aprovechadas, pero al final veo que va a ser un negocio que va a ser desarrollado por Chile y Argentina, ¿no? Espero por Chile, por Argentina ya está siendo desarrollado, y creo que es lo que les va a permitir, si se meten ahora en el cobre con decisión, va a ser lo que les va a permitir salir de esta pieza oscura que están hace tanto tiempo en materia de desarrollo. Bien, José, te dejo el cierre para vos y el saludo para el doctor, por supuesto. Bueno, ¿qué más puedo decir? Un gusto escucharte, Juan, como siempre. Esperemos que nos encontremos en Santiago o en cualquier lado. Que ya iremos dentro de poco. Muchísimas gracias por salirte de tu descanso para darnos esta entrevista y este comentario, que creo que va a ser bastante bueno para todos los oyentes, para poner todo en contexto y para poder interpretar lo que significa solamente al lado de la frontera nuestros hermanos chilenos, que estamos todos en el mismo, en la misma región, y con problemas que muchas veces no nos entendemos tanto y que muchas veces están basados más en perspectivas que realidades, ¿no? Así que muchísimas gracias, Juan, y te saludo. Gracias a ustedes, pues gracias, Agustín. Muchas gracias, un Gracias, abrazo José. grande. Y nos estamos viendo acá. Muy bien, ¿Ah? va a ser un gusto. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, allí conversábamos entonces, José, con el doctor Juan Paulo Bandach, con un amplio, un extenso currículum, y nos ha dejado nociones muy, muy importantes que tenemos que aprender de Chile, que tiene tanta tradición minera, que en muchos aspectos ha superado en la Argentina históricamente, hoy quizás con una ventaja respecto del litio, con la Argentina que ha evolucionado más que sus vecinos, esto que hablamos al final, ¿no? El triángulo del litio que, bueno, parece que por las diferencias que hay en muchos ítems entre los tres países, puede no llegar a ser una realidad, y sería una lástima, ¿no? No poder como región explotar tantos recursos que tenemos aquí en Sudamérica. Así es, así es. Bueno, de todas maneras volvemos y vamos a seguir conversando a lo largo de todos los programas, y vamos a ahondar sobre los ricos conceptos que dejó Juan Pablo, como todos los invitados que dejan, ¿no? Para poder enfatizar y para poder hacer los propios. ¿Okay? Claro que sí. Agradeciendo a la Cámara de la Minería de Salta por el apoyo de cada programa. Vamos a ir cerrando y despidiéndonos, haciendo un breve adelanto. Quizás la semana que viene volvamos a tener una mujer como única entrevistada en nuestro programa, y agradeciendo, por supuesto, siempre la participación de nuestros teleoyentes a través de nuestras redes sociales y del canal de YouTube, de las dos radios por las cuales estamos transmitiendo. Y bueno, con esto vamos finalizando el programa número 11 de Minería en Positivo. José, un abrazo grande como siempre, y nos estamos encontrando de vuelta en este espacio. Muchísimas gracias, Agustín. Chao a todos. Chao.